El tema de hoy sería terminar de ver la diferenciabilidad, primer tema, y después ver la derivada direccional, como el último caso de diferenciabilidad, pero en una dirección determinada, que es en la dirección de algún plano. Vamos al primero a terminar lo de diferenciabilidad. A ver, la última clase, lo que habíamos hecho fue, vamos a afinar la punta del lápiz, sobre diferenciabilidad. Habíamos planteado el gradiente y habíamos dicho que yo podría probar que una función, que un campo escalar, nosotros lo estamos haciendo en R2, en R2, en R, pero esto puede servir para cualquier campo escalar, ¿no? Que un campo escalar de R2 en R es diferenciable en un punto x0, que por ejemplo tenga coordenadas x0 y 0, si cumple qué cosa. A ver, habíamos dicho que se podría definir la diferenciabilidad como el límite de la norma de HK del vector incremento cuando tiende a 0, de f de x0 más h, y0 más k, menos f de x0 y 0, más la derivada parcial de f respecto de x en x0 por h, más la parcial de f respecto de y en x0 por k, todo esto dividido la norma de h y k, y Y todo todo este eso tiene límite que tenía que ser darse. exacto. ¿Estamos? Exacto. Ahora bien, esto que teníamos acá tenía que dar 0 porque el denominador no es 0, es casi 0 porque es un infinitésimo, pero el numerador era la ecuación del plano tangente, donde el numerador, que sería esto, vamos a poner con un color, la ecuación del plano tangente era algo así como, dado que esto es x y esto es y, esto era todo z, ¿no? O sea que z tenía que ser igual a toda esta cosa. O sea, a z0 más, y esto lo habíamos escrito como el gradiente de f en el punto, producto escalar, el vector hk, que era lo mismo que escribir, lo voy a poner hk, habíamos puesto, creo que lo habíamos puesto así, x0, perdón, x menos x0, que era h, coma, y menos y0, que era acá, ¿no? Se puede escribir así. ¿Estamos de acuerdo? Que era lo mismo que multiplicar por h y k. Recordemos que esto es h, ¿no? Y esto es k. Ahora bien, este límite también lo habíamos escrito de otra manera. Estamos haciendo un repasito, ¿no? Ese límite habíamos dicho que se podría expresar como uno lo escribe en análisis 1, ¿no? El límite de h y k, la norma de h y k tendiendo a 0, de f de x0 más h y 0 más k, menos f de x0 y 0, el punto incrementado menos el punto sin incrementar, sobre la norma de h y k. Y esto me tenía que dar todo esto pasado para el otro lado, ¿se acuerdan? Que esto era la parcial de f respecto de x en x0 por h, más la parcial de f respecto de y en x0 por k,
todo esto dividido la norma de H y K. Esto lo habíamos escrito así la última vez. Y le habíamos dado una vuelta más de tuerca también. Y habíamos dicho, ¿me siguen, no? Repaso Sí, estamos sí. haciendo. Sí, sí. Habíamos dicho que esto también se puede escribir como un producto escalar ¿no? Coma, producto escalar H, el vector HK dividido por su norma, ¿no? Que esto eran versores. ¿Están de acuerdo? O sea que Claro, esto se sí. podía, claro, si yo agarro un vector y lo divido por su norma, me da el versor. Esos versores, pero acá hay un tema. Yo tengo un vector dividido por su norma, pero esta norma no es cualquier cosa. Acá, esta norma tiende a cero, porque yo pasé esto para el otro lado, pero esta norma no deja de tender a cero porque lo cambié de lugar de la ecuación. ¿Estamos de acuerdo, no? A ver, quiere decir que este término sigue tendiendo a cero. Quiere decir que si yo miro este término, vamos a mirar esto. Yo digo el vector HK dividido la norma de HK, pero cuidado, esto tiende a cero, tiende a ser infinitesimal. O sea que esto sería el versor HK, es un versor infinitesimal. Que yo les dije, hagan los problemas que ahí en la práctica decía cómo incrementar, mandar los incrementos, ¿no? Muy bien. Ese versor infinitesimal en análisis tiene una notación particular, no se anota con HK versor y se le pone un tiende a cero así como yo lo escribí acá. Esto es, porque esto cómo se escribiría, sería, si yo divido un vector por su norma, ¿está bien? Esto es un número, la norma es un número. Quiere decir que cada componente del vector está dividido por este número. Quiere decir que H estaría dividido por la norma de HK, coma, y K estaría dividido por la norma, ¿no? De HK. Cada uno de estos términos son dos diferenciales exactos que se llaman dx y dy. ¿Y qué son estos diferenciales? Son simplemente, porque h ¿qué es? Es x menos x0 dividido la norma de x menos x0 al cuadrado. ¿Y qué es k? Es y menos y0 dividido la norma de y menos y0 al cuadrado. ¿Se entiende lo que es? Quiere decir que yo, todo este producto, o sea que mi límite, volviendo al límite, el límite que yo tengo acá, es este, el límite de la norma de HK tendiendo a cero, de f de x0 más h y 0 más k, menos f de x0 y 0, sobre la norma de HK, se puede escribir como la derivada parcial de f respecto de x en x0 por un diferencial x. Porque ¿esto qué es? Es un infinitésimo. Más la parcial de f respecto de y en Claro, por x0 el otro diferencia. por el otro diferencial y. ¿Se entiende? Y esto a su vez se puede escribir como un vector de f a de x, de f a de y, producto escalar, un vector Con de x la- de y. ¿Y esto qué es en realidad? Es el gradiente, ¿no? Todo esto es el gradiente de f en el punto, producto escalar de x de y. Siempre el gradiente, entonces lo vamos a marcar con nabla, ¿cierto? ¿Cómo, cómo?
siempre al gradiente lo vamos a marcar con nabla. El gradiente Pero es tiene- el operador aplicado a la función, lógico. ¿Está? ¿Está claro? Muy bien. Esto es lo que hasta acá llegamos el otro día. Más o menos. Lo que no creo lo que no puse fue esta anotación, que se las acabo de pasar. Es una anotación muy usual también. ¿Qué quiere decir? Que cuando este límite se cumple, la función, el campo escalar es diferenciable o es un campo que cumple con una diferencial total exacta. ¿Qué significa cuando se cumple? Y recordemos que esto vale porque nosotros estamos tomando las dos direcciones solamente de los planos que pasan por los ejes X e Y. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora bien, pero esto es el diferencial en un punto. Una función diferenciable en un punto. Ahora, si yo quiero definir la derivada como función, o sea, para todo punto, eso ustedes lo hicieron también en análisis 1. ¿Cómo será todo esto es en un punto? Entonces ya sabemos cómo se mira las derivadas parciales en un punto y la diferencial total o la función diferenciable en un punto. Sabemos calcular el plano tangente en ese punto, sabemos sacar los planos de corte que pasan por ese punto, que definen las direcciones, en este caso solamente de los ejes coordenados, pero si yo quiero saber cómo es una función diferenciable de un campo escalar, no es ni más ni menos que no evaluarla en ese punto y pensarla como algo genérico, como ustedes lo hicieron en una variable. En una variable, ¿cómo definen la función derivada? Acá sería la función diferenciable, ¿ven? En R1, ¿ustedes cómo definen esa función? La definen, o sea, ¿cómo sacan la f' de x? Como el límite de h tendiendo a 0, y ahora no de f de x0, sino de x más h, cualquier punto más h, ¿no? Menos la función sin incrementar sobre h. Ahora, para todo x perteneciente al dominio de f, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es lo que ustedes hicieron en una variable. A ver. Claro. Y Ahora ahora bien, sí, ahora, y ahora, claro, en un campo escalar es diferente. No, nada, claro. nada. En un campo escalar ahora, en una f que vaya de R2 en R, tendríamos que definir todo esto que sería la parcial de f respecto de x, sin evaluarla en el punto, ¿ves? Más la parcial de f respecto de y. ¿Está bien? No se te va a ocurrir simplificar esto, ¿eh? Porque estas son derivadas parciales, Claro, estas son no, diferencias. claro. Ahora Acordate tengo que que, generalizarla para todos. Claro. y esto sería el límite de la norma de HK tendiendo a 0 de f de x más h, y más k, ¿no? Menos f de xy sobre la norma de HK. ¿Está bien? Sería la definición correcta. Como función diferenciable. Y las derivadas parciales como función diferenciable también, sin necesidad de evaluación en el punto, ¿no? Eso es aclararlo porque lo saben. Muy bien. La pregunta es, cada vez que tenemos que probar la diferenciabilidad, ¿hay que hacer esta cuenta, hay que calcular este límite? Bueno, en una variable al principio uno piensa así, ¿no? Le dicen derivada por definición. En realidad la definición es la que define cómo se calcula la derivada, que sería esto, ¿no? En este caso la diferenciabilidad. Pero después uno agarra y dice, bien, ¿hay alguna técnica? Y bueno, entonces aprenden reglas ustedes de derivación en una variable. Y enseñan a derivar por regla de acá, regla de allá, que sustituye un poco esto. Bueno, acá no es tan simple,
lo que hay que hacer, lo que conviene hacer, es aplicar un teorema. Que dice lo siguiente el teorema. Este teorema es un teorema muy importante porque dice lo siguiente el teorema. Y voy a tratar de explicarlo con detalle. El teorema dice, si F es un campo escalar, y esto vale para Rn, no solamente para R2, un campo escalar de Rn en R, ¿sí? Y se cumple en un punto x0, que sería x1, x2, x1, 0, x2, 0, xn0, ¿no? El punto pertenece a Rn, al dominio del campo. ¿Está bien? Si estamos en R2, sería un punto de R2, sería un xy. Si estas son las condiciones de entrada, y F tiene, miren lo que dice acá, derivadas parciales continuas en x0, entonces, dice el teorema, F es diferenciable en x0. ¿Qué quiere decir esto? Si yo agarro y calculo las derivadas parciales del campo que me dieron y pruebo que en el punto cada derivada parcial es una función continua, o sea que tengo que calcular las derivadas parciales no en el punto, sino las derivadas parciales como función y ver su continuidad. A ver si se entiende esto. Yo tengo que sacar la función derivada parcial primero y probar la continuidad en el punto. ¿Qué sería probar la continuidad en el punto de una función? A ver. ¿Qué debería probar para probar esto? Esto evitaría calcular este límite. Porque si yo agarro las derivadas parciales y pruebo que son continuas, no tengo que probar este límite. Porque eso me asegura, esto es un teorema muy fuerte, como pueden ver. Ni siquiera tendrá que ver la continuidad de las derivadas parciales con la diferenciabilidad. Porque estamos hablando de funciones derivadas parciales. A ver, miremos el ejemplo del otro día. ¿Se acuerdan el ejemplo del otro día? Era este, ¿no? ¿Cuáles son las funciones derivadas parciales que tiene esto? A ver, si yo trazo este punto, la derivada parcial en este punto sería ¿quién? A ver si están de acuerdo. ¿Serían estas dos parábolas? Esas dos parábolas serían la derivada parcial en este punto. Pero la función derivada parcial sería la derivada parcial de este macetón en todo punto. Y sería la función que resulta de graficar en X e Y todos los puntos que están apoyados en este macetón. Como en una variable. ¿Qué es la función derivada? A ver, otra vez, Jorge, me perdí. Claro, porque el problema es que no sabemos qué es la función derivada en una variable. ¿Qué es la función derivada en una variable? La derivada en un punto está claro, es la recta tangente, toda la historieta que ya saben. Pero ¿qué es la función derivada? Cuando yo derivo una función, si yo te digo, ¿cuánto da la derivada de x cuadrado? ¿Cuánto da esa derivada? Si me tenés que habilitar el micrófono. Ah, perdón. 2x. Esa es la función derivada. Si yo te Claro. digo, esa es la Función, función derivada, esa no es la sí, derivada en un punto. Yo te digo, ¿cuál es claro. la derivada en 3, en el punto x igual a 3, de x cuadrado? 9, y la derivada es 3, es 9, perdón. Porque yo tengo que. Ay, para.
Viviana. 6. 6 es. Pues si yo tengo 2x y lo evalúo en 3, es 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro esto? La derivada en un punto es un número. La derivada como función es una función que surge ¿de qué? De la derivada de los infinitos puntos de la curva. ¿Nunca vieron eso? Sí, lo vimos. Yo me confundí. Cualquier ¿Está cosa claro? dije. Sí, Quiere decir que cuando yo hago la derivada en un punto, lo que tengo, acá lo mismo, si yo saco la diferenciabilidad en un punto, en este punto, es un número. Si saco las derivadas parciales en este punto, es un punto, es un número. Pero si saco la función derivada parcial, no es un punto. Por ejemplo, si yo tengo la función derivada parcial con respecto a x, ¿no? Supongamos que tenemos ese macetón, ¿no? ¿Cuál sería la función de... Ese macetón tiene esta función, ¿no? Si yo te pregunto, ¿cuál es la función derivada parcial de esto con respecto a x? ¿Vos qué me decís? Dos x más y cuadrado. 2x. ¿Por qué y cuadrado? Si esto funciona como una constante. claro, no porque estoy Claro, sí. ¿Está? O sea, que esto sería lo mismo que la derivada parcial, la derivada de la función x cuadrado en una variable. Esta sería la función derivada parcial. Si yo te digo, ¿cuánto vale la función derivada parcial en 3 acá? De esta cosa. 6. Va a ser 6. 6. ¿Cuánto vale en 1? En 1, 1, yo 2. te digo. 2. Porque Claro, eso sería la derivada parcial en el punto. en ¿Está el bien? punto. Una cosa es en el punto, como número, eso es un número. Y otra cosa es como función. Ahora, si yo probase que tiene las derivadas parciales continuas, o sea que la función que resulta acá es una función continua, Continua y que inmediatamente se prueba la diferenciabilidad. si es Queda continuo probada. es diferenciable, es así. Sí, pero las derivadas parciales como función, ¿entienden? Evaluadas en el punto, porque la continuidad, esta continuidad, ¿dónde la voy a probar? En el punto donde a mí me interesa estudiar la diferenciabilidad. Es decir, esto lo voy a probar como una función derivada parcial. ¿Está claro esto? O sea que la continuidad de las derivadas parciales aseguran la diferenciabilidad. Lo inverso es falso. La diferenciabilidad no asegura la continuidad de las derivadas parciales. ¿Está? Entonces, yo tengo un campo escalar que tiene derivadas parciales continuas, entonces es diferenciable en ese punto. A ver, ¿qué sería derivadas parciales continuas? Que cuando yo grafique, a ver, por ejemplo, una derivada parcial es la roja, que es la que yo calculé recién, es esta, ¿no? Esperen que borro todo lo otro para que se haga bullo. ¿Qué me dio cuando calculé la derivada parcial? ¿Qué me dio? Una parábola. Me dio una parábola. Si yo la pregunto en el punto que me interesaba a mí 1, 1, ¿qué valor tiene esa parábola? ¿Por dónde pasa? Vamos a sacar cosas para que se vea bien la parábola. Ven que están en el plano, ¿no? ¿Ven dónde está? Saco el plano. El punto está ahí, ¿ven? ¿Qué sería ¿Dónde estaría la 2x de la derivada parcial? Sería la recta que genera todas las derivadas de todos los puntos de esta parábola. Entonces yo te pregunto, si vos mirás esta parábola, ¿tiene alguna discontinuidad en algún lado que la derivada no sea calculable? No, porque la derivada es 2x.
Claro. No es 1 sobre x la derivada. ¿Está bien? Esa sí tendría un problema. Como es 2x, ¿no? Quiere decir que tiene continuidad esa derivada parcial. Probaste que esa curva tiene derivadas parciales continuas, como función de una variable. Agarrás la otra. La otra estará en el otro plano, ¿no? ¿Estará por ahí? ¿Ve que está por ahí? Creo que mejor no se puede ver, ¿no? Agarrás la otra. Ve que sacó el plano. ¿Cuántas parábolas tengo? Ah, perdón, esa no era, perdón, me equivoqué. Es esa. Tiene que dibujé mal. Es esa, la del otro eje, ¿no? Ahí está. ¿Está claro? Es esa la del otro eje. Como es otra parábola, porque daría 2i la otra, ¿no? Todas sus derivadas generan una función derivada parcial continua. ¿Entienden lo que significa el teorema? O sea, Sí, yo sí. tengo dos curvas cuyas derivadas en esas dos direcciones por separado generan funciones continuas. Me podrían decir, ¿podría pasar que una curva en un dibujo quede continua y en la otra no? Sí, puede pasar eso. ¿Eso asegura la diferenciabilidad? No, porque que la premisa sea falsa no implica que la tesis sea verdad y falsa. Ahora vamos a mirar eso. El teorema es interesante, este teorema, porque ¿qué puedo decir yo? Si yo me aseguro las dos, en este caso porque es un campo de R2, todas las derivadas parciales que son continuas, inmediatamente es diferenciable. No necesito mirar otra dirección. Con estas dos cosas se puede garantizar. Ese es un teorema bastante complejo de demostrar, no lo voy a hacer, pero creo que es bastante intuitivo por otro lado. Se puede entender que si uno deriva una parábola, la función derivada en todo punto es una función continua. ¿Entienden? Y si ustedes derivan otra parábola en la otra dirección, o sea, derivan la función y obtienen otra parábola en la otra dirección, las dos derivadas parciales muestran funciones cuyas derivadas son continuas. ¿Está claro? Si ustedes cuando corten le hubiera dado un dibujo que en una dirección o en las dos direcciones, o basta que en una sola no le hubiera dado continua, eso quiere decir, eso no implica que no sea diferenciable. Y eso es lo que hay que tener cuidado. ¿Entienden? Porque esto es una implicación. Si yo quiero probar la diferenciabilidad, quiero probar esto. Si esto es verdadero, esto puede ser falso o puede ser verdadero. Porque la implicación, ¿cuándo es verdadera? Con el antecedente falso sigue siendo verdadera. Quiere decir que si yo no tengo derivadas parciales continuas, eso no implica que no sea diferenciable. Entonces, van a decir, si no tiene derivadas parciales continuas, ¿cómo prueba la diferenciabilidad? Con este límite de acá arriba. ¿Entendieron eso? La diferenciabilidad se puede obtener por la continuidad de las derivadas parciales o directamente probando esto. Por supuesto que si uno prueba esto no necesita mirar esto, porque prueba la diferenciabilidad por este lado. ¿Está claro esto? Cuidado, no confundir continuidad de las derivadas parciales con continuidad del campo. El campo puede ser continuo o discontinuo también. Y este teorema se complementa con eso. A ver si está claro esto. ¿Entendieron lo que dije, no? Hoy O tenemos... sea, si Sí, yo, si escucho. alguna si mi función no tiene ambas derivadas parciales continuas, todavía, eso no quiere decir que no sea diferenciable. Si yo puedo probarla con el límite, todavía Exacto. puede ser diferenciable. Ok, Porque yo puedo tener un campo escalar que no tenga derivadas parciales continuas y sea diferenciable, porque vos puedas apoyar el plano tangente de igual manera, aunque las derivadas parciales en ese punto sean discontinuas. ok. Vos podés tener... Lo que no puede pasar es que no existan las derivadas parciales, porque
si no existen las derivadas parciales, vos para probar este límite necesitas ¿qué cosa? La parcial de f con Claro, respecto yo a x. necesito las Necesitas esto para poder probar la diferenciabilidad. Y si no existen las derivadas parciales, eso sí te no puede garantizaría ser de alguna manera que no puede ser diferenciable porque no tenés derivadas parciales. perfecto. Y esto, a su vez, implica la continuidad del campo. Ah, ok. Porque esto es como esto es como Ok. el teorema de análisis 1. De si una función es derivable, entonces continua. Si un campo es diferenciable, entonces continua. Y no confundir la continuidad en el campo, que en este caso estamos hablando del punto también, no confundir la continuidad del campo con la continuidad de las funciones derivadas parciales que garantizarían la diferenciabilidad. Dos cosas que no tienen nada que ver. Y ojo que este teorema al revés tampoco vale, porque recuerden que una función, si era continua, no garantizaba que sea derivable. Bueno, acá también. Si una función no es continua, eso no garantiza que sea diferenciable. Si un campo no es continuo, ya sé que puede ser diferenciable. O sea, puede ser continuo y no necesariamente diferenciable. ¿Está claro? Pero al revés no. Yo no puedo garantizar la derivabilidad porque la función es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Lo recuerdan todo eso, no? Eso de análisis 1. Y acá se cumple también. Acá lo novedoso es esto, que la continuidad de las derivadas parciales en un punto garantizan eso. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá? Sí, Jorge. Muy bien. Vamos a hacer un problema para entender bien esto. Y hay varios problemas ahí en la guía. Voy a compartir la guía, a ver si la encuentro. Denme un minutito. Si me dan un minuto. Es que no es fácil esto, porque el teorema 9, que es un teorema que está en el tromba como número 9, que es este, continuidad de derivadas parciales garantiza diferenciabilidad y que diferenciabilidad garantiza continuidad. Ese teorema no es un teorema fácil porque es un teorema que no es fácil de demostrar. A ver. Pero es bastante intuitivo, así que no creo que tengan problema con eso. A ver, vamos. Vamos a mirar el problema 4. De la práctica. Ese es uno de los que les dije que no hagan. ¿Se acuerdan? Me dice, F1 son tres funciones. La A, la B y la C. F1, F2 y F3. No sé si la ven. Acá la puse la práctica para que la vean. Entonces dice, vamos a mirar la primera. Dice, F1 es discontinua aunque existen las derivadas parciales. Yo lo que voy a hacer, voy a agarrar a F1 y voy a mostrar todo lo que se pueda mostrar, no solamente lo que pregunte acá, que demuestre que en el origen, en el 0, 0, tengo que probar que es discontinua aunque existen las derivadas parciales. ¿Está claro? Vamos a mirar esta función. Vamos a tratar de ver, de aplicar el teorema para resolver este problema, este teorema que tenemos ahora, donde vamos a tratar de evitar el límite si es posible. ¿Sí? Entonces vamos por ese lado. Voy a agarrar, ahora te voy a pedir, ¿ya lo abrieron el apunte? ¿Lo pudieron abrir? Sí. Muy bien. Entonces te voy a pedir
me cantes la función, el campo. El campo es f de xy, era x por y dividido, Dividido x cuadrado más y cuadrado sí, con x y distinto de, de 0, origen 0, y después, y 0 con x y igual a 0, 0. muy bien. Ese es el campo. Entonces, a ver, el teorema dice derivadas parciales continuas implica diferenciabilidad. Esta sería la primera parte del teorema. ¿En dónde? Acá x0 vale 0, 0. ¿Está bien? Estamos en el 0, 0. Entonces, a ver, vamos a calcular las funciones derivadas parciales. ¿Dónde las tenemos que calcular? Primero tengo que calcular la función derivada parcial, porque ¿cómo probamos la continuidad de una función? ¿Cómo prueban la continuidad de una función en el análisis? ¿Qué necesitan? En el ¿Cuándo una análisis, función es continua en un punto en análisis 1? cuando existe el límite en ese punto, El límite general, ¿y con qué tiene que coincidir? con los laterales. Bueno, eso ya sabemos, porque si es general ya coinciden los laterales. Pero además tiene que coincidir con algo. Continuidad de una función. ¿Cómo sé si una función es continua en un punto? A ver, Viviana, ¿con qué debe coincidir? La agarré. Macarena. Te llega a agarrar María Nieve que no le contestes esto, te mata. Cuando una función es continua en un punto, esto lo repasamos en análisis ahora, cuando dimos límite. El límite de la función cerca de ese punto, el límite general, debe coincidir con el valor de la función en la imagen de en ese punto. ¿No recuerdan eso? Definición de continuidad en un punto. ¿Escucharon? Es decir, si ustedes tienen una función, a ver, en análisis 1, tienen una función f de x y quieren saber si es continua en x igual a x0, ¿qué tiene que pasar? Que el límite de x cerca de x0 de la función tiene que ser igual a f de x0. No puede ser cualquier cosa el límite. Tiene que ser igual a la imagen. O sea que debe existir el valor de la función y debe existir el límite. Este límite es general. O sea, si no, ¿cómo van a probar la continuidad de funciones de derivadas parciales si no saben esta definición? ¿Entienden? Esto es análisis 1. No sé si está claro. Pero para eso necesito primero, acá no tengo las funciones derivadas parciales. ¿Cómo calculo las derivadas? Vamos a calcular esto primero. Las funciones derivadas parciales. Porque fíjense que no necesito solamente, preciso la función derivada parcial. ¿Cuáles serían las dos funciones derivadas parciales? La derivada de f respecto de x, pero no evaluada en el punto. Lo preciso como función, porque ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular el límite y después evaluarla en el punto e igualarlo. ¿Entienden lo que hay que hacer? Porque esta es la definición de continuidad. Esto es lo que no sé, lo deben haber visto con María Nieves. Yo hice un repaso acá cuando dimos límite. Esto estaba. Bueno, a ver, ¿cómo calculamos la función derivada parcial de esta cosa? Y es fácil, hay que sacar la derivada parcial de esto.
como función. No hay que evaluar en ningún lado. ¿Cómo sacamos la derivada parcial de esto? Es un cociente. La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo por el de arriba sin derivar, dividido el de abajo sin derivar al cuadrado. ¿Está bien? Pero con respecto a quién? A X. X. Solamente a X. ¿Cuánto es la derivada con respecto a X de lo de arriba? 1. ¿Estás seguro? Es un producto X por Y. Todavía no sacamos derivadas parciales correctamente. Y, porque ahí es una constante. A ver, si no empiezan a pensar cómo funciona esto, tienen que practicarlo mucho esto. Esto, si yo estoy sacando con respecto a X, la Y es como si fuera un número. Si yo tengo un número por la variable, la derivada es el número. O sea, si yo les digo cuánto es la derivada con respecto a esta variable, es la Y. Por lo de abajo sin derivar. Menos la derivada de lo de abajo por lo de arriba sin derivar. Pero la derivada de lo de abajo con respecto a quién? A X. ¿Cuánto me da la derivada de lo de abajo con respecto a X? 2x. 2X, no 2Y. La Y es una constante. Eso por lo de arriba sin derivar. O sea, le agrego un 2 a esto y le pongo una Y. Porque tengo una X más arriba. Todo dividido, ¿qué cosa? Lo de abajo sin derivar al cuadrado. Esta sería la primera función derivada parcial. ¿Cuál es la otra función derivada parcial? Hay que La estudiar derivada con respecto a Y. la derivada de f respecto de y. ¿Cuánto es esto? A ver, X por x cuadrado más y. cuadrado, menos, Menos 2Y al cuadrado por X. Todo eso dividido. X cuadrado más Y al cuadrado. Todo eso al al cuadrado. cuadrado. Muy bien. Ahí tenemos las dos funciones derivadas parciales. ¿Qué tengo que probar según el teorema? Que esas dos funciones, donde es esta y esta en x0 y 0, que es 0, 0, ¿cómo tienen que ser? Y tienen que ser continuas. Si son continuas, en esos puntos, Son diferenciables. ya me aseguro la diferenciabilidad y no tengo que mirar otra cosa. Con las derivadas parciales ya garanticé la diferenciabilidad en ese punto. Ahora, pero tengo que saber todo lo que es análisis 1. Porque estas funciones son de una variable. Ustedes le ven dos variables, pero esta de acá arriba, ¿cuántas variables tiene? Una sola. La variable es solo la X. La Y es un número, es una constante. No corta ni pincha. Y la X acá abajo pasa lo mismo. La variable es la Y. ¿Entienden eso? Quiere decir que cuando yo haga la cuenta acá, la Y la tengo que pensar como un número. ¿Cómo hago la cuenta? Tengo que sacar, a ver si se entiende, según esta definición que tengo acá arriba, tengo que probar ahora. ¿Qué tengo que probar? Tengo que probar que el límite de X y tendiendo a ver, al 0, 0, pero como yo tengo derivada parcial, ¿sí? XY tiende a 0, 0 porque tengo que probar que la función cerca del punto de la derivada de f respecto de x es igual a f del 0, 0. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, no? Eso es lo que habría que probar. ¿Y qué más habría que probar? Y lo Lo mismo para el mismo, diferencial con respecto a Y. exacto. Pero ahora con la derivada de f respecto de y esto tiene que ser igual a f del 0, 0.
Estamos de acuerdo, ¿no? Muy bien. Antes de probar un límite, ¿no convendría hacer la cuenta primero f del 0, 0? ¿Qué sería hacer f del 0, 0? Acá sería, en realidad no f, sino, ¿qué función tengo que poner? Derivada de f respecto de x en el 0, 0, ¿no? Porque la función derivada parcial tiene, la misma que tengo acá tiene que estar acá, la misma que tengo acá tiene que estar acá, ¿no? No es la f, sino es la función derivada parcial. ¿Está claro, no? Esta es la función derivada parcial. Esta en el 0, 0. Muy bien. Esperen que le abro a Gary porque... Muy bien. A ver. ¿Cuánto vale la función derivada parcial en el 0, 0? Si yo meto el 0, 0 acá, ¿cuánto da? Y El me va a dar valor, ¿eh? 0. A ver, ¿cuánto da arriba? Si ustedes ponen 0, 0, esto es X, esto es Y, y hacen toda esta cuenta, ¿cuánto da arriba? 0, 0. ¿Cuánto da abajo? 0, ¿Cuánto da la división de 0 por 0? Qué poco seguros que están. ¿No se dan cuenta que eso no existe? Ustedes no pueden dividir 0 por 0. No es una cuenta que sea válida. Quiere decir que esto ya no lo tienen. No existe la función derivada parcial evaluada en el 0, 0 de esta manera. ¿Se dan cuenta? Porque no pueden reemplazar. ¿Entienden eso? Como están acostumbrados a hacer en el análisis 1. ¿Y qué pasa con la otra? Y lo mismo va a pasar. Lo mismo va a pasar. En el 0, 0 no existe la función. ¿Y cómo van a comparar un límite contra algo que no tienen? ¿Cómo podés comparar si tu novio es mejor que el novio de tu amiga si tu amiga no tiene novio? No hay manera de comparar, ¿no es cierto? Entonces, como no hay manera de comparar, por este camino ya viene mal la cosa, como podemos ver. Podríamos mirar cuánto vale el límite, porque el límite es otra historieta. Me van a decir, ¿y cómo miramos el límite? Si esto yo lo hago, pensemos que esto es el límite de una variable, no de dos variables. ¿Están de acuerdo? Este es el límite de una variable. Y me Si va uno a mira este sobrevivir límite, una sola. ¿cómo? Que si lo tomo como una sola variable, me va a sobrevivir una sola. Y no sé, porque vos pensás una cosa. Si vos tenés este límite, vos mira este límite. Vos tenés este límite, ¿no? Entonces, si vos tenés este límite y vos querés calcular tendiendo a cuánto, al 0, 0, uno podría agarrar y hacer el límite de x que tiende a 0, hacer un límite sucesivo a ver si da igual. Y empezar a mirar si este límite existe. ¿Estamos de acuerdo? Probemos uno solo para ver qué pasa. Supongamos que pruebo a ver cuánto puede dar este límite. Calcular el límite de x que tiende a 0 del límite de y que tiende a 0 de esta otra verdura. De todo esto, ¿no? Fíjate, si y tiende a 0, esto se va. Esto se va y me queda 0 sobre x cuadrado. Todo esto daría 0, porque quedaría 0 sobre un número que es 0. ¿Está bien? Y el límite de Sí. 0 con respecto a 0 da 0.
¿Estamos de acuerdo, no? El reiterado para ese lado anda. ¿Estamos de acuerdo? Da 0. Si yo lo miro para el otro lado, supongamos lo miro al revés, ahora tiendo al revés, ¿no? Estamos mirando la primera función derivada parcial, a ver si el límite este existe, ¿no? Entonces ahora digo de y tendiendo a 0, de x tendiendo a 0. Cuando x tiende a 0, esto se va a hacer 0, acá me va a quedar y cubo. Cuando Claro, x y tiende a 0. Esta se va a ir se va. y esta Y que me acá queda me y queda cuadrado. Y me queda y cubo dividido y cuadrado, me queda y. Sí, Y cuando y tiende a 0, y da 0, este límite vuelve a dar 0. ok. ¿Está bien? O sea que los dos reiterados me dan bien. Habría que tender por alguna otra dirección. Pareciera que este límite existe. ¿Está bien? Pero esto está mal, lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque este es el límite de una variable, no es de dos variables. A ver si entienden eso. La única variable que tiene ese límite, ¿cuál es? Esto se lo hago porque esto es uno de los errores más comunes que hay. Y eso, la única variable va a ser x, porque X, estamos mirándola exacto. La en otra función de x. exacto. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a calcular el límite de esta función cuando x tiende a 0. ¿Está bien? Porque en realidad calcular este límite es lo mismo que calcular el de x tiende a 0, porque la y es una constante. Claro, la y es un número cualquiera. La y no me importa en ese límite, porque es un límite que está afectado solamente por la x. ¿Está claro esto? Entonces, si yo quiero, esto lo puedo escribir así, sería el límite de x tendiendo a 0 de a por x cuadrado más a al cuadrado Al cuadrado menos 2 2x cuadrado por a. por a. Y abajo sería una cosa así, ¿no? Sí, x X cuadrado cuadrado. más al cuadrado todo al cuadrado. Para que ustedes se hagan una idea cómo lo tienen que pensar. Es el límite de una variable. Ahora, ¿cuánto da este límite? Si a tiende a 0, si x tiende a 0, acá abajo me queda a a la cuarta, ¿no? ¿Acá qué me quedaría? Y arriba queda al cubo, A al porque x cubo. queda 0 y el otro se va. Y el otro se va. Me queda a al cubo. A al cubo dividido a la cuarta me quedaría algo así como 1 sobre a me da este límite, ¿no? Ya. 1 sobre a. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Sí, sí, sí. Pero a quién es? Es la i. ¿Está bien? O sea que este límite tiende a 1 sobre i. Que cuando i tiende a 0, esto se va a infinito. ¿Se dan cuenta de eso, no? Muy bien. Claro, Miremos, sí. está, pero esto da 1 sobre a. Ahora miremos el otro. Fíjense que este límite no me da 1 sobre a. Y cerca de 0 no existe. Porque esto diverge, da 1. O sea, cerca del 0, 0, ¿cuánto me da? Me da infinito este límite. ¿Qué pasaría si ahora la i tiende a 0? Ustedes se fijan, estamos mirando la continuidad de la función derivada parcial, ¿no? Ya el valor de la función en el punto no existe. ¿Se dan cuenta que ya con eso ya podemos decir que no me sirve para nada hacer todo esto? Pero se lo estoy mostrando para que lo vean que no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Cómo sería ahora? ¿Qué sé yo? Donde tengo la... Ahora sería
Claro, ahora va a tender y a 0, entonces me queda X, Sería la A, ¿no? Así. claro. Pero no lo estamos evaluando para Y. Acá adelante no debería ir X. Recién sacamos cuando X tiende a 0, ¿no? Sí, Y fijamos la I. A la I le pusimos la A. Y ahora claro. estoy... ahora, ¿a quién Yo le porque pongo la? acá arriba en la fórmula lo pusimos eh, X por X cuadrado más Y No, no, cuadrado. no, no, no. Estamos mirando la... perdón. Tenés No, razón. Estaba mirando la hoy de arriba. evaluamos X y ahora tenemos que evaluar Y. Sí, tenemos que evaluar la de Claro, en abajo. la derivada Porque no respecto tiene a y. sentido esta, claro. Ahora viene la otra derivada parcial. Entonces sería donde tengo la X, Ah, me queda Donde la A. tengo X pongo A. Así, ¿no? Ahí va. A por claro. A Bueno, cuadrado más Y cuadrado menos 2Y cuadrado por A sobre A al cuadrado más Y cuadrado, todo eso al cuadrado. muy bien. Ahora miremos esta. Si la I vale 0, me queda A a la cuarta. A al cubo, este se va y me vuelve a quedar lo mismo. A al cubo, ¿no? Me queda 1 Igual. sobre A. 1 sobre A, que ¿Estamos de sería 1 acuerdo? sobre X. Sí, sí. 1 sobre X. Me queda, esta me da 1 sobre X, esta me da 1 sobre Y. Y en ninguno de los dos casos, esas derivadas parciales pueden existir, porque no son iguales ¿a quién? Al valor de la función en el punto. ¿Está claro esto? O sea que cuando yo tengo la función derivada parcial, fíjense que casi no se puede reemplazar y es muy difícil de calcular el límite de la función derivada parcial. Sin embargo, se puede calcular la derivada parcial. ¿Ustedes qué me dirían acá? Esta función no es continua, tiene derivadas parciales discontinuas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esto garantizamos, con esto que acabamos de ver, ¿qué parte no se cumple del teorema? ¿Qué decía el teorema? Esta tiene derivadas parciales, esto es falso. Porque no tiene derivadas parciales continuas, ¿dónde? En el 0, 0. Tiene derivadas parciales discontinuas. ¿Está claro? Porque no existe el valor de la función en el punto y los límites son diferentes. Uno me da 1 sobre X y el otro me da 1 sobre Y. Y no sé cuándo la X se aproxime a 0 y la Y se aproxime a 0, si no se van a infinitos distintos. Porque el infinito de la X no es lo mismo que el infinito de la Y. Pues estamos en dos variables, recuerden eso. ¿Está? Entonces, derivadas parciales continuas no cumplen. Y me van a decir, pero entonces, si no pudo calcular las derivadas parciales, porque no se pudieron calcular, porque ustedes, ¿cómo calcularíamos? Sacamos la derivada parcial, revaluamos en el punto, tenemos el número. ¿Cómo va a probar la diferenciabilidad si para eso precisamos el plano tangente y para el plano tangente necesitamos las derivadas parciales? Pues sí se pueden encontrar las derivadas parciales. ¿Saben cómo? Para probar la diferenciabilidad, por definición. Usando la definición. La función derivada parcial sirve para probar la continuidad. Pero si yo quiero saber el valor de la derivada parcial, eso es algo que en el análisis 1 tampoco se explica. Y ahí habría que explicarlo bien esto. Yo puedo tener las derivadas parciales, por definición, sin necesidad de hacer todo este vericueto que acabo de hacer. Lo que pasa es que cuando yo la obtengo por definición, la definición es en un punto y directamente me va a dar el resultado en un punto. O sea, me va a dar un número. ¿Entienden eso? Pero no me va a dar la derivada parcial como función evaluada en el punto, porque no la puedo evaluar, porque mirá lo que me quedó. Me quedó espantosa, ¿no? Entonces,
Voy a buscar las derivadas parciales por definición. A ver, ¿cómo sería por definición? Sería el límite de h tendiendo a 0 de f de x0 más h y 0 menos f de x0 y 0 sobre h. Esa sería la derivada de f respecto de x en x0 y 0. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, no? Muy bien. Esta sería por definición. Entonces tengo que... Ahora vamos a poner la función que tenemos. ¿Qué función tenemos? XY dividido x cuadrado más y al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Y quién es x0 y 0? El 0, 0. Hay que reemplazar con todo esto acá. Entonces primero voy a poner el punto. O sea, esto sería la derivada de f respecto de x en el 0, 0 sería el límite de h tendiendo a 0 de f de 0 más h menos, perdón, 0 más h, 0, ¿no? Menos f de 0, 0 sobre h. O sea que esto sería el límite de h tendiendo a 0 de f de h0, porque 0 más h es h, 0 menos f de 0, 0 sobre h. Y ahora averiguo quién es f de h0 y f de 0, 0. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Quién es f de h0? ¿Qué significa ser f de h0? Agarrar a h0 y reemplazarlo ¿dónde? La función. Acá en la función. Quiere decir que esto sería, ¿no? F de h0 sería h por 0 dividido h cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Cuánto daría f de h0? 0. 0. Porque 0 por 0 es 0. Dividido h cuadrado quedaría 0. Recordemos que h es algo chiquito, pero no es 0. O sea, f de h0 da 0. ¿Y cuánto da f del 0, 0? Es decir, no puedo reemplazar. No, pará. Pero ahora no estoy en la función derivada parcial, estoy en el campo, ¿eh? No hay que olvidarse. Esta no es la función derivada parcial, este es el campo. ¿Entienden? La función derivada parcial era esta cosa que me quedó acá. El campo, ¿cómo lo tengo definido? Ojo el piojo. Ya no podría hacer nada si no lo hubiera tenido definido así, porque me dice que cuando vale 0 el campo, por definición, cuando estoy en el 0, 0, ¿cuánto vale el campo? Me lo dan acá el dato. 0. Por eso no hay que olvidarse. No puedo. O sea, el campo vale esta función cuando estoy fuera del 0, 0 y vale 0 cuando estoy en el 0. O sea que es como que. Cuidado con la función partida, ¿eh? Cuidado que no es lo mismo que acá, porque acá está la función derivada parcial y esta es el campo, la función campo escalar. ¿Entienden la diferencia? Entonces, ¿cuánto vale f del 0, 0 acá? Acá sí vale 0 por definición. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea que ya tengo todos los resultados. Da 0. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar en el límite y calcularlo. ¿Ven? ¿Cómo sería reemplazar? Me dieron, arriba ¿qué me da? Eso sería el límite de h tendiendo a 0 de 0 menos 0, ¿no? Porque me dieron 0, 0 dividido h. ¿Y cuánto da? 0 menos 0 es 0. Y si h tiende a 0 y arriba tengo un 0 exacto, ¿cuánto da este límite? 0. A ver, ¿cómo va a dar 1, Macarena? No, dije 0 yo. Ah, perdón. Yo dije Perdón. 0. Arriba tengo un 0 exacto. Discúlpame. Tengo un 0 exacto.
¿Por qué es un cero exacto? Porque ese cero provino de hacer f del 0, 0, ¿no? Y hacer f de h0. Son números exactos estos ceros, pero h, cuidado, porque esto no es una indeterminación 0 sobre 0, ¿eh? Este límite da 0 porque arriba tengo algo exacto y abajo tengo algo aproximado a 0. Estoy dividiendo a 0 por un número chiquito. Quiere decir que eso es 0. ¿Está? O sea que la derivada parcial en el 0, 0 existe y vale 0 de esta función. ¿Entienden eso? Aunque si lo hubiera hecho a lo bestia, como uno deriva en el análisis 1 y calcula la derivada parcial, la quiere evaluar, no se puede evaluar porque queda este cociente y esto impide que vos lo puedas calcular de esa manera. Por eso no podés evaluar la función derivada parcial en el 0, 0. Por lo tanto, ya sabes que al no tener el valor de la función, ¿para qué te va a poner a calcular límites? Yo se los mostré también el límite, pero no hace falta ver. Que ya al no tener el valor de la función, por más que te ponga a buscar el límite, y como las cosas tienen que ser iguales, el límite tiene que ser igual al valor de la función, no podés asegurar la continuidad. Entonces, ya al no existir la función, vos no podés evaluar la función derivada parcial en el punto que te dan. Al no poderla evaluar, ¿qué quiere decir? Que no podés obtener un resultado numérico de esa cuenta. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si no pueden obtener eso, es imposible que ese resultado les sirva para algo. Porque para poder tener un resultado, ¿cuándo conviene calcular este límite? Cuando esto da algún número que no sea, cuando esto exista al menos y tenga algún número, o sea, infinito. ¿Está bien? Si es infinito, tendría una asíntota. Porque si un límite es igual a un valor infinito, es porque hay una asíntota. Análisis 1, ¿eh? Los mismos teoremas de análisis 1 valen. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, si ustedes miran un poquito la otra función derivada parcial, ¿cuánto dará? ¿Hace falta hacerla? ¿Cómo sería la otra derivada parcial si la tengo que calcular? Será el Y va a dar lo mismo, porque ahora voy a evaluarlo, pero en el otro, en acá la otra sería variable. I0 más K, ¿no? Que sería 0 más K, ¿no? Menos F del 0, 0 sobre K. O sea, sería el límite de K tendiendo a 0 de 0K, F de 0K, menos F de 0, 0 sobre K. Y si ustedes se fijan, F de K0 daría 0, F de 0, o sea que esto daría, ¿no? 0 Va a dar de 0 nuevo, sobre k, que es igual a 0. es igual a 0. Entonces tenemos las dos derivadas parciales. ¿Se dan cuenta? Si tengo las dos derivadas parciales, puedo calcular ahora tengo las dos derivadas parciales. Entonces voy a probar la diferenciabilidad por definición ahora. Porque las derivadas parciales no me sirvieron en este ejemplo. ¿Se dieron cuenta? En este ejemplo las derivadas parciales no me sirvieron. Entonces ahora, por definición, pruebo la diferenciabilidad. Es decir, tengo que probar que el límite, y ahora sí, de h y k tendiendo a 0 de la norma, de f de x0 más h y 0 más k, menos f de x0 y 0, más la parcial de f respecto de x en x0 y 0 por h, más la parcial de f respecto a y en x0 y 0 por k, todo dividido la norma de hk, todo este límite me tiene que dar 0. Esa es la forma de probar. Entonces, bien, probemos esto. Pongamos los resultados que tenemos arriba. A ver, ¿cuánto vale x0 y 0? Acá que tengo que poner un 0, acá que tengo que poner un 0, acá que tengo que poner un 0, acá que tengo que poner un 0. ¿Cuánto vale esta derivada que nos dio arriba?
La parcial de f Cero. en el 0, 0 me dio 0. Dio cero. Por h, todo esto me va a dar 0. ¿Cuánto Cero. me dio esto? Esto es un 0, También. Cero. 0. Por k, todo esto me da 0. Entonces el límite se reduce un montón, mirá. En este ejemplo. Esto sería f de 0 más h, ¿no? 0 más h es h, ¿no? F de hk menos f del 0, 0 más 0 sobre la norma de hk. Y tengo que hacer f de hk. Y todo este límite me tiene que dar 0. F de 0, 0 también lo tengo, vale 0 por definición. Está en la definición de la función. Quiere decir que, ¿qué me quedó para hacer el límite? Mirá qué chiquito quedó el límite. Y la función de HK Claro, tengo que dividido de HK. esta no la tengo. ¿Cómo calculo la función de hk? Y reemplazo xy por hk, o sea, me queda h por k sobre h cuadrado más k cuadrado. Porque la función, ¿cuánto era? X por y sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Cómo saco f de hk? Pongo hk donde tengo xy. Donde está la x, está donde va la y. Entonces, ¿cómo me queda el límite? Me queda el límite de la norma de hk de esta función, ¿no? H por k, h cuadrado más k cuadrado, todo dividido la norma de hk. Y todo este límite tiene que dar 0. ¿Está bien? Muy bien, probemos si esto va bien. Tenemos que demostrar este límite. Es un límite de dos variables. En lugar de tener xy, tengo hk. Esto lo puedo dar vuelta, ¿no? Esto es como si tuviese dividido 1. Entonces esto es el límite El de límite la norma de hk cambiándose todo dividido. H cuadrado más k cuadrado por 1 sobre la norma de hk. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto es la norma? A ver, si yo tengo la norma de hk y tengo h cuadrado más k cuadrado, la norma de hk al cuadrado no es h cuadrado más k cuadrado. La norma de xy al cuadrado no es x cuadrado más y cuadrado. Quiere decir que esto que tengo acá, ¿a qué es igual? Esto sería igual a la norma de hk al la cuadrado. norma de HK al cuadrado. Al cuadrado, exacto. ¿Estamos de acuerdo, no? Y esto tiene que dar 0, este límite. No sé si queda claro. A ver. Sí, sí, hasta ahora sí. F de x0 y 0. Acá me falta un paréntesis, perdón. Arriba. Pero igualmente no afecta en nada. ¿Está? Muy bien. A ver. Vamos a mirar este límite ahora. Con cuidado. Subimos. Tenemos que hacer el límite de la norma de hk tendiendo a 0 de h por k sobre, ¿no? Nos quedó así. ¿Están de acuerdo o no? Sí, sí. Y Ah, ahí tengo que, acá claro, podemos poner la norma de hk al cubo, ¿no? al cubo. Claro. Podríamos ponerlo al cubo. Sería una manera de expresarlo. Vamos a ver si nos sirve de algo. Y este límite tengo que probar que me da 0. A ver. ¿Cómo podemos probar que esto nos da 0?
¿Qué deberíamos hacer? Este es un límite de dos variables. Uno podría agarrar y podríamos escribir esto como uno sabe, ¿no? La norma es la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, y me falta, Y esto, si uno lo eleva al cubo, esto sería la norma de hk, ¿no? claro, Al cubo, ¿está bien? si yo lo leo al cubo. Muy bien. Ahora pregunto, ¿se podrá probar si este límite da cero? ¿Cómo puedo probar que este límite da cero? Lo tengo que probar por definición. Nosotros habíamos probado un límite que decía que x cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado, un límite así era, este sí daba cero. Pero no sé si se acuerdan, por eso hay que acordarse mucho de los límites que uno va haciendo. Este otro, no sé si tenía las mismas, corría con la misma suerte, porque la idea no sería, porque para probar que esto da cero habría que recurrir a la definición de límite ahora. A la vieja definición. O hacer algún artilugio para ver si esto da cero. Una manera era sacar los reiterados, a ver si daban igual. Si ustedes se fijan y ponemos esto acá adentro, en lugar de poner esto acá, ponemos el resultado, que sería la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado al cubo, ¿no? ¿Se ven? Si uno calcula los reiterados aparentemente dan iguales, porque tienen simetría las variables. No sé si se dan cuenta. ¿Se acuerdan todo lo que hablamos de límites? Y como tiene simetría, ¿qué pasa si tienen simetría las variables? Yo calculo cuando la h tiende a 0 y la k tiende a 0, me va a dar lo mismo, porque esta cosa es la misma para ambos casos. ¿Se dan cuenta Claro, de van a eso? ser, exacto. ¿Está? Habría que ver si tendemos por alguna recta, por alguna dirección por la cual alguna no funcione. Recordemos que la h es la x y la k es la y. O sea, si yo tuviera la ecuación de una recta, acá sería k igual m por h, ¿no? Si ustedes meten esto, a ver, ¿cuánto darían los reiterados acá? Yo calculo el límite de h tendiendo a 0 del límite de k tendiendo a 0. A ver, esto van a dar los dos iguales. Si k tiende a 0, me queda 0. O sea que este límite da 0. Anda bien, parece que van dando bien. Cuando k tiende a 0, como se anula lo de arriba primero. Ahora, ¿qué pasa si yo tiendo? O sea, los reiterados dan 0. Ahora, si yo hago h tendiendo a 0 y hago que k tienda a m por h, ¿está bien? ¿Qué me queda cuando pongo m por h? Me queda mh cuadrado arriba, ¿no? Y abajo me quedaría h Claro. cuadrado más m cuadrado, ¿no? Más, H sí, cuadrado, raíz cuadrada, todo más esto al cubo. ¿Está bien? al cubo. Y ahora puedo sacar factor común acá abajo, h cuadrado, ¿no? Y sacarle la raíz. ¿Se ve o no se ve eso? Está pesado ya el zoom. ¿Entienden lo que digo? Ya puedo hacer Sí. el límite de h que tiende a 0 de. Entonces, esto ya lo reemplacé, quiere decir que acá me queda mh cuadrado y abajo me quedaría raíz de h cuadrado, me daría h, me quedaría h al cubo, ¿no? Porque ¿cómo me quedaría esto? A ver.
raíz de h cuadrado por 1 más m cuadrado, todo esto al cubo, ¿no? Y esta raíz, como es un producto, la puedo repartir. Entonces esto me queda m por h cuadrado sobre h por la raíz al cubo, ¿no? De 1 más m cuadrado, ¿no? ¿Están de acuerdo? Esta h Claro, sí, sí. se va con este cubo. ¿Está bien? ¿Se ve o no se ve? Se ve. Se ve. Y cuando Sí, h se tiende ve. a 0, la m es distinta de 0 porque es la pendiente de una recta. Esto es distinto de 0 porque la pendiente es distinta de 0. Y esta raíz, bueno, quedaría el cubo también, ¿no? Porque, ¿qué hice acá? Saqué la raíz, pero todo está el cubo. Entonces el cubo afecta a la h y afecta a este término también, ¿no? Con la raíz. La raíz se reparte, ¿entienden? Y queda también al cubo la raíz. Pero eso es lo de menos. ¿Qué pasa cuando h tiende a 0 ahora? ¿Cuánto da este límite? Miren dónde está la h. Cuando h tiende a 0, y acá abajo, Arriba me queda la m sola, eh, que no es 0. arriba queda, claro, queda un número, y abajo queda la h que tiende a 0, ¿Y cuánto da este límite entonces? 1 sobre 0. Por Dios, lo de límite no tienen, están muy flojos con los límites, tienen que estudiar esto, ¿eh? Si ustedes tienen algo por algo que es muy chiquito, ¿qué puede dar de resultado? Infinito. Encontramos una dirección que no coincide con los reiterados. Si encontramos una dirección que no coincide con los reiterados, ¿este límite da 0? No. Encontramos una dirección que no coincide con los reiterados, o sea que este límite no existe. O sea que ahora sí probamos que no es diferenciable, ¿ven? ¿Entienden? No es diferenciable. Fíjense lo que decía el apunte cuando lo estábamos leyendo. F1, que sería esa, es discontinua aunque existan las derivadas parciales. Sí, las derivadas parciales existen. No son continuas las derivadas parciales, pero tampoco es diferenciable la función. Y si la función no es diferenciable, ¿qué puedo garantizar entonces? O sea que el campo no es diferenciable. ¿Qué decía el teorema? Miren, teorema arriba. Qué pesado que se me puso la pizarra, por favor. No lo puedo mover, mira, de todas las cuentas que hice. Derivadas parciales continuas implica diferenciabilidad. La diferenciabilidad no existe, ¿por qué? Ahora, porque lo acabamos de probar que el límite no tiene límite general, el límite grandote. O sea que esto también es falso. Y si eso es falso, la diferenciabilidad que implicaba La continuidad del continuidad. campo. Si la diferenciabilidad es falso, ¿me garantiza la continuidad del campo? No. ¿Qué tengo que probar ahora? Si una función no es diferenciable, ¿implica que no sea continua? Si una función no es derivable, ¿implica que no sea continua? Si es derivable, No, implica continuidad. Pero si no es derivable, no sé. El antecedente falso no garantiza el consecuente verdadero, el consecuente falso. Puede serlo o no. ¿Qué tengo que probar? La continuidad ahora. ¿Se dan cuenta que tengo que probar todo en este caso porque me fue dando falso todo? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera dado verdadero el primero? En la doble implicación. ¿Qué hubiera y si el pasado? primero era verdadero, y ya sé que es diferenciable y Y es continuo. diferenciable, ya sé que es continua. Es decir, si el primero es verdadero, se cumple todo. Si el primero es falso, no sé, tengo que ir probando de a uno. Por eso me resultó difícil este problema. Depende mucho de la función que me dan. Si el campo que me dan tiene derivadas parciales continuas, con eso garantizo todo lo otro.
Pero como no tuvo derivadas parciales continuas, porque ni siquiera pude evaluar la función derivada parcial en el punto, ¿qué pasó? Tuve que probar la diferenciabilidad. Después probé la diferenciabilidad, el límite no cumple porque encontré una dirección en la cual no funca, no coincide. Y de ahora tengo que probar la continuidad. Pero ¿la continuidad de quién tengo que probar? Del campo. ¿Cómo pruebo la del campo. continuidad? ¿Cómo pruebo la continuidad del campo? Aplicando la misma regla, pero al campo, no a la derivada parcial ahora. ¿Cómo aplico la regla al campo? El campo es esta función que tengo acá, ven x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Vamos a ver cómo es continuo el campo, a ver si es continuo. Dice que no tiene que ser continuo. A ver, pensemos un poquito para no hacer muchas cuentas. Ya encontramos que no es diferenciable. Ahora, eso no garantiza que no sea continuo el campo. Puede ser continuo igual el campo. A ver, ahora vamos a probar la continuidad del campo. Tengo que probar que el límite ¿de quién? De x sigue tendiendo al 0, 0, porque ahora tengo un punto. En el 0, 0 tengo que probar que x por y sobre x cuadrado más y cuadrado sea igual a f en el 0, 0. ¿Está bien? Porque ¿dónde tengo que evaluar la función esta? En el 0, 0, no esta, sino la función que está partida arriba, que no me voy a subir de nuevo. ¿Cuánto da f del 0, 0? La tenemos arriba. En la definición está f del 0, 0. ¿Eh? ¿Cuánto da esto? ¿Cero? 0, pero Cero. ¿dónde está este 0? ¿De dónde lo sacaron? De cuando dice que f es esta verdura si x y es distinta del 0, 0 y es 0, es este 0, si esta verdura es el 0, 0. O sea, cuando yo estoy haciendo f del 0, 0, estoy haciendo esto. O sea que ahora sí tienen f del 0, 0, no como en las derivadas parciales que no lo tenían. ¿Está claro esto? ¿Y cuánto vale el límite este? Me van a decir, otra vez tenemos que empezar a probar eso. No hace falta. ¿Por qué? Porque este límite es lo mismo que lo que tenemos arriba con la h y la k. Porque justamente el límite que surgió de la diferenciabilidad quedó tan chiquito que quedó igualito a este. ¿Será casualidad que un profesor te ponga eso? No, es para que te avives y que puedas usar el mismo resultado de arriba para referir el resultado este. ¿Entienden? Me miran tan feo. A ver, Viviana, ¿queda claro esto? Sí, sí. ¿Cuánto dio este límite? Este límite, ¿cuánto da? El límite general de esto, ¿cuánto nos dio arriba? 0. ¿Cómo nos va a dar Existe. 0 si eso no existió? No, que no existe. ¿A vos te parece que algo que no existe es igual a 0? No. No. Por lo tanto, como no puedo comparar, ¿cómo es este campo? ¿Es continuo en el 0, 0? No, no es continuo, no es diferenciable y tampoco tiene derivadas parciales continuas. Es decir, es una porquería. ¿Entendieron cómo se estudia esto? Justamente este ejemplo está bueno porque no se fue cumpliendo ninguna. Pues si se hubiera cumplido la primera, después podríamos haber hecho todas las otras para ver si las demás se cumplen. ¿Entendieron cómo se analiza esto? Es difícil porque hay que estudiar mucho y ustedes no saben bien continuidad de análisis 1. No confundir la continuidad de las derivadas parciales con la continuidad del campo que están estudiando. Hay que, para sacar la continuidad de las derivadas parciales hay que sacar la función derivada parcial. O sea, todo eso hay que estudiarlo. Este teorema es muy bueno porque garantizaría la continuidad completa, la diferenciabilidad completa de un campo escalar. Uno lo podría mirar esto. Podríamos dibujarlo. Lo que pasa es que a ver si lo podemos dibujar este. No, tengo que abrir otro nuevo porque acá va a pesar un montón, se me va a explotar todo. A ver, denme un minuto, a ver si podemos.
A ver. Vamos a mirarlo para ver si todo eso es cierto. Por lo menos para que tengan una idea si todo eso es cierto. A ver. Voy a cerrar un par de cosas para poder abrir un GeoGebra. A ver. Voy a abrir un GeoGebra nuevo y vamos a poner este campo, a ver qué pasa, a ver qué tal feo es. Porque como no dio nada, a ver. Vieron que no dio nada. Ninguna de las cosas que tiene que ser se cumple. Entonces vamos a poner el campo, a ver. Ahí comparto. Y encima en el 00 tiene que tener un tapón, porque le pusieron un 0 de prepo para que funcione. Y así todo no dio nada. A ver, esto es f de x y igual a x por y dividido x al cuadrado, ¿no? Más y al cuadrado. ¿Qué más tenía? Y nada más, ¿no? Solo Eso es, eso. solo eso. Vamos a acercarnos al 00, mira. ¿Qué hay en el 00? Mirá qué feo que está. ¿Y por qué cuando lo quiero mover no me... ¿A vos te parece que eso puede ser diferenciable? Mirá el pozo que tiene en el 00. ¿Dónde trazas un plano tangente en el 00? ¿A vos te parece que podés trazar un plano tangente ahí? Mirá el agujero que tiene ahí abajo, mirá. No tenés forma de acercarte al 00. Cualquier dirección que venga, mirá lo que es eso. Y encima está cortado. ¿Se ve que está cortado? Mirá. Mirá, más cerquita no te lo puedo poner. ¿Ven cómo está cortado? ¿Cómo va a ser diferenciable, continuo? No es continuo, no es diferenciable, hay un salto. Y no hizo falta que yo lo dibuje, lo saqué con las cuentas nada más. ¿Se dieron cuenta? Mirá la cara de Flavia, ¿no pensaste que estaba tan feo? No, no. Pero ahora veo, por eso nos daba y sobre 1 sobre X, 1 sobre Claro. Y, Mirá, no nunca nada. ve que cuando te vas por acá, ¿cuál nos daba? 1 sobre I, se iba a menos infinito, a más infinito. ¿Ves lo que yo te decía? Mirá, está como plegado encima, como si fuera un pañuelito, ¿ves? Moñito, es un moñito. Pero encima está cortado porque tiene un agujero acá en el medio. Es decir, ni siquiera es continuo. Por eso no pueden evaluar la derivada parcial en el punto, aunque existe la derivada parcial. ¿Qué quiere decir? Que en un entorno del punto vale 0 esa derivada parcial, pero no en el punto. Por eso no es lo mismo calcular una derivada evaluando la función derivada parcial que calcularla por definición. Acá está bien clara que la definición es la que rige siempre. Cuando uno tiene dura, hay que ir a la definición. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que es una porquería la función, ¿no? Más fea no puede ser. Y este es uno de los ejemplos que querías hacerle porque tiene todos los ingredientes de todo lo que hay que saber. ¿Qué les pareció? No quedó una sola fórmula por usar, Jorge. Todo usamos. Ahora, si hubiera dado bien lo de entrada, todo lo otro se cumple. ¿Se dan cuenta? Bueno, hay que estudiar ahora. Se lo estoy subiendo a este video. No pudimos dar derivada direccional. Lo que les pido es ver si pueden terminar esto y llegar hasta derivada direccional en los videos. Yo lo voy a dar cuando nos reencontremos después del receso.
Este año vamos a ver muy poco, pero bueno, aunque sea lo veamos bien. Lo poco que veamos, lo veamos bien. No sé si vamos a llegar hasta integral este año. Al paso que vamos. Lo que pasa es que están muy flojos con análisis 1. Nunca los vi tan flojos en análisis 1. Me preocupa esto de análisis 1. Lo de aproximaciones. Hay gente que está un poquito mejor que otra, pero están en general flojo con el análisis 1. No vienen tan mal en álgebra como en... Bueno, en álgebra porque también ya hicieron un curso conmigo, pero en análisis vienen muy, muy pedaleando a veces. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Díganme cualquier cosa que no sepan, volvemos un poquito para atrás, yo no tengo problema. Veremos menos temas, pero bueno, no sé. No sé qué opinan. A ver, me gustaría A que me lo digan. mí, sí, a mí me pasa eso. Yo noto. A mí en álgebra me es mucho más simple comprender algunas cuestiones, pero es lo que hablamos siempre. Ya, el haber hecho álgebra 2 el año pasado, como que vengo con una base que es bastante sólida. En cambio, ahora en complementos, tengo que volver para atrás todo el tiempo. Por un lado me sirve un montón, pero por otro lado es como vos decís, me atrasa esta materia, porque eh, yo en esta materia particularmente me atrasé por esto mismo. Yo noto que me faltan todavía algunas cosas previas, entonces tengo que volver para atrás todo el tiempo. Ahora en las Claro. vacaciones espero ponerme a A ver tiro. si pueden acomodarse un poco. Los veo mejor parados en otras cosas, pero en esto los veo medio pedaleando. Principalmente, acá hay que practicar, hay que tratar de entender y ensayar mucho los cálculos para hacer lo que yo hago. Ustedes me miran, lógico. A ver, yo tengo 34 años en esto, no. Y aparte lo usé para trabajar, así que imagínate que para mí era todos los días hacer lo mismo. Pero por eso, yo cuando vos me das una función, no hace falta que haga yo todas esas cuentas. La miro así, miro la fórmula y digo, no, esto debe tener un corte acá, un corte allá, esto no es ni diferenciable, ni esto, ni lo otro, y aquello. Y es raro que le erre. Pero eso porque, no porque me ponga a hacer la cuenta, ni porque me pongas el dibujo, porque ya la vuelo a la función, ¿viste? Pero eso tiene que ver con la experiencia. Yo lo que les pido es que revisen concepto de análisis 1 también. Eso es muy útil, porque no van a poder terminar tranquilos. O sea, acá a mí no me preocupa dar menos, nunca me preocupó dar menos. A mí lo que me preocupa es que comprendan aunque sea lo poco que se da. Igualmente damos más que en cualquier otro lado, lógico. Pero me gustaría de no perder el hilo. Es cierto que yo este año estuve muy mal, yo estuve muy enfermo, muy jodido, tuve que hacer un montón de cosas, los tuve un poco abandonados, eso sí, pero también veo que le está faltando bastante del uno. Yo creo que mucha gente también está perdida por ese lado. Esta clase va a ayudar mucho, esto que expliqué hoy, no sé, este problema. Sí, profe, nos sirvió. Yo particularmente también estamos mirando con los videos de análisis uno que usted compartió, estamos mirando y retrocediendo. Y ahora, bueno, también nos vamos a tratar de poder terminar. Está bien. Bueno, la práctica, a ver, miremos un poquito la práctica y ya nos vamos despidiendo. Lo que habría que hacer, ahora se puede hacer todo. Yo le diría que en lugar de hacer lo que les dice acá nada más, fíjate que acá tenía que haber probado que no existen que existen las derivadas parciales y que f no es continua. La diferenciabilidad no lo pedía, pero al probar la diferenciabilidad probamos que las derivadas parciales no son continuas. O sea, y que el campo no es continuo. Pero bueno, yo diría de probar todo, lo que yo hice hoy, con cada problema. ¿Sí? Ahora están en condiciones de hacer toda la práctica, salvo el problema, a ver, yo les dije cuál no. Por ejemplo, el 3 lo pueden hacer completo ahora. Todo esto se puede hacer. Hay que estudiar nada más. El que no se podría hacer, el 9, a ver cuál era el 9. El 9 es el que habíamos salteado. El tema del 9 no va. Un problema interesante es el 10. ¿Para qué valores de P cumple estas condiciones?
Una de las cosas que nos dije es cuando una función es de clase C1. Una función es de clase C1 cuando tiene derivadas parciales continuas. ¿Escucharon? ¿Se entendió esto? Cuando tiene derivadas parciales primeras continuas. Eso es una función de clase C1. O sea que cuando se cumple el teorema por la continuidad de derivadas parciales, o sea, se cumple la diferenciabilidad por continuidad de las derivadas parciales, esa función es de clase C1. ¿Está claro? Se le dice de clase C1, porque después va a haber clase C2, C3, Cn. Ya después vamos a hablar de eso. Entonces, las funciones de los campos escalares de clase C1 son aquellos que tienen derivadas parciales continuas. Ahora, si un campo escalar es diferenciable, pero sus derivadas parciales no son continuas, es diferenciable, pero no es de clase C1. ¿Está claro? ¿Entienden eso? Es más fuerte la continuidad por las derivadas. O sea, la diferenciabilidad por culpa de la continuidad de las derivadas parciales es mucho más fuerte que la diferenciabilidad a secas. Porque se le está exigiendo una condición más al campo. Eso es fundamental que quede claro. Todo es calcular el gradiente, lo pueden calcular. Lo que no pueden hacer es, hasta el 12 pueden llegar, hasta el 11. Hasta ahí. Después viene derivada direccional. Uy, todo lo que hay después. Y después pueden hacer el 19 de los planos tangentes. Recta normal, no hace falta, la recta normal. A ver, la recta normal es una recta perpendicular al plano tangente. Lo importante es sacar los planos tangentes. El 19 lo pueden hacer. El 20, los planos tangentes, todo lo que sea plano tangente. A ver, ¿qué otra cosa pueden hacer? Derivada direccional no. Después abajo, el 19 y el 20 lo pueden hacer. Y un detalle más, 21, 22 y 23 calcular gradientes. Y 24. Cuando en una, después eso lo vamos a probar, es una propiedad del gradiente, que no la vimos, la geometría del gradiente, es la siguiente, que cuando un campo escalar, uno calcula el gradiente en un punto, el vector gradiente de un campo escalar, eso lo vamos a hacer también cuando veamos derivada direccional. Es la próxima clase, pero igualmente esos problemas 21, 22, 23 y 24 lo pueden hacer, porque lo único que tienen que calcular ahí son los gradientes de esas funciones. Me van a decir, ¿por qué tanto problema? Porque se les puso, ahí hay unos problemas que hablan sobre cómo crece un campo escalar, dónde es el valor de mayor crecimiento. Por ejemplo, si yo tuviera ese macetón, ¿por dónde tengo que caminar para obtener el mayor crecimiento posible de la función del campo? En la dirección del vector gradiente que hay que caminar. Esa dirección que marca el gradiente, después vamos a ver por qué, es la de mayor crecimiento. Por ejemplo, si uno tiene, calcular por eso se llama gradiente de temperatura. ¿Qué es un gradiente de temperatura de un planeta? El gradiente de temperatura es el mayor crecimiento de temperatura que tuvo ese planeta en los últimos tantos años. ¿Entienden? El gradiente lo que marca siempre es el mayor o menor crecimiento de la función en un punto. Después vamos a ver por qué. Eso tiene una explicación, ¿no? Eso sí lo vamos a ver porque eso es geometría pura. Se puede ver, se puede dibujar, lo pueden ver que es el más largo de todos los vectores que uno puede dibujar en esa dirección. Y al ser el más largo es el que mayor crecimiento indica. ¿Está? ¿Entendieron cómo es esto? O sea, con lo del gradiente, eso lo pueden calcular, lo del gradiente. Lo demás no, porque viene regla de la cadena después. Porque después de derivadas, ¿qué ven ustedes en análisis 1? Regla de la cadena. Bueno, acá también regla de la cadena. Bien. Imagina lo que será la regla de la cadena acá, ¿no? ¿Escucharon? La cara de Flavia y de Viviana. ¿Quedó claro más o menos lo que hay que hacer? Pueden pasar el dato, ¿no? Voy a dejar todo para que ustedes lo puedan ver
Voy a tratar de no cortar esta última parte, así todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Avisen igual por las dudas, pero cuando nos reencontremos vamos a terminar lo de gradiente y vamos a ver derivada direccional, que está íntimamente relacionada con el gradiente. Y después arrancaremos con regla de la cadena, después tenemos que ver los campos vectoriales, y después de todo eso, ¿qué vendrá? El polinomio de Taylor, las derivadas de orden superior y máximos y mínimos, como hacemos en análisis 1. Ese es el orden clásico, tradicional. Acá hay algo más, que yo lo doy, pero no sé si este año lo vamos a ver, que se llama derivación de funciones implícitas. Ese es otro bollo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, quedamos así entonces. La próxima, espero que me manden los problemas, chicos. Les dejo un beso grande y que les vaya, Gracias, Jorge. que les vaya bien Que en los descanses. exámenes. Y ustedes Descanse. también. Gracias. Nos Gracias vemos. por la paciencia. No hay Gracias. problema. Cuídense mucho. Chao, hasta luego. Estudienme. Chao, chicas.